Bueno, pues, como ya les dijo Camilo Santa, bienvenidos todos al Café Botánico, todos los que están acá, todos los que están allá conectados desde cualquier lugar de la galaxia y que están poniéndole los ojos a la Tierra y a todo lo que estamos haciendo para bien o para mal. Yo le pongo medio ojo. Tú me pones solo medio ojo. Bueno, para bien o para mal, en este mundo tal vez finito que pensamos que es infinito y que por eso de esa manera no cuidamos o no somos tan conscientes de nuestro paso por ella. Yo soy Simona Sánchez, antropóloga, periodista, trabajo actualmente en Radiónica y quien me acompaña el día de hoy es un personaje inspirador, no solo por su trabajo, sino porque también se ha encargado de ver con los dos ojos normalmente, hoy con un solo ojo, esta Colombia y todas las iniciativas que existen alrededor del país que de alguna u otra forma nos inspiran ecológicamente, ambientalmente y sobre todo que a través de ellas también hay un negocio. Pero un negocio positivo, mejor dicho. Yo ya voy a preguntar todas estas cosas. Él es Julio Andrés Rosso, quiero decir exactamente qué haces. Eres director de AISO, así se dice, ¿cierto? Actualmente la Academia de Innovación para la Sostenibilidad. Eres columnista de la revista Dinero en Economía Verde, que para mí eso es un tema que quisiera entender, porque uno dice, ¿cómo así que están haciendo plata de lo verde? Pues sí, pero plata positiva, es decir, plata que genera una circulación energética para crear nuevos proyectos. 13 años de trabajo en negocios verdes, consumo y producción sostenible en América Latina, Europa y Asia. Y lideras el proyecto Amazonía Emprendedora. Todo eso lo pueden encontrar en www.aiso.la/Amazonía. Julio, ¿cómo estás? Pues muy contento, sobre todo de verlos a ustedes, de poder interactuar contigo y de que podamos generar mucha más riqueza de conocimiento desde la ciudad, desde Bogotá, para conservar nuestra Amazonía. Y de eso es lo que yo quiero hablar y estoy agradecido con Camilo, pues porque este es un amigo también apasionado de estos temas y pues darme la oportunidad de echar el cuento para mí es lo más sabroso. La Amazonía como un pulmón de este mundo y un ejemplo también pues para todo el resto del territorio, pero empecemos como de la práctica a la teoría. Sí. Como yo te decía, por ejemplo, yo ignoro un montón de cosas con respecto a lo que tienen que ver con ecología, ambientalismo, cambio climático y demás. Hay algo que me causa curiosidad, tu ojo el día de hoy. Esto normalmente pues no es así, ¿qué ha sucedido? Y sé que está relacionado directamente con el tema, entonces por eso me causa curiosidad porque no me has contado. Nada, este fin de semana estaba en el Caquetá, en una parte selvática. Estábamos con unos amigos y colegas recorriendo una parte de la cordillera. De pronto vimos un poco de deforestación y empezó a oscurecer. Esto ya era tarde, pues cayendo la tarde. Y empezamos a escuchar un ruido grandísimo. Y de pronto salió una sombra, un animal grande y empezamos a correr. Y corra, pues cagados del susto. Llegamos al lugar donde nos estábamos quemando y a la hora empecé a sentir un dolor en el ojo y me salió un orzuelo. Entonces es básicamente eso, tengo un orzuelo. ¿Sí? Pero me acabas de decir foco de deforestación. Yo aquí voy a hacer como unas paradas por conceptos que pues uno escucha todos los días pero no tiene ni idea qué es eso. Foco de deforestación, es decir, un espacio baldío que debería tener árboles pero que los tumbaron, en otras palabras, o estoy re equivocada. Un espacio de conservación que en el cual llega alguna persona o un grupo de personas para abrir monte, ¿sí? Para quitar ese espacio. Puede ser un bosque secundario, un bosque primario, es decir, que todavía no ha sido tocado por el hombre, un bosque secundario que está en regeneración, que de pronto antes era un potrero y han pasado 15 o 20 años y ya tú encuentras árboles de matorrales grandes y árboles casi de 10 metros. Entonces llega alguien, puede que compre el predio o puede que llegue a colonizar una parte donde todavía no hay un derecho de propiedad y básicamente lo que hace es tumbarlo, quemarlo, adecuarlo para volverlo a poner como potrero. Ponerlo como potrero para poner un par de vacas y pues de ahí derivar algún sustento económico para sí mismo, para su familia. Desde ese punto de vista, la persona que llega y dice, pues, yo estoy haciendo algo por mí mismo, por mi familia, por la gente que le doy trabajo, esto va a generar productividad, me va a generar un ingreso, pero ese tipo de acciones tienen unos efectos, no precisamente para su economía o para quienes lo rodean, sino en general casi que para el mundo entero. ¿Qué pasa cuando sucede eso? Cuando alguien llega, quita, pone la vaca, no sé qué, eso tiene algo negativo, ¿no? Pues
nadie es nadie para juzgar las acciones de las personas que llegan ahí, y yo los entiendo. Yo me pongo en el lugar de una persona que llega a un territorio pequeño, puede ser 1 hectárea, 2 hectáreas, puede que compre un terreno de 10 hectáreas y tome la decisión de abrir monte. Si utilizo la expresión abrir monte, para limpiar el terreno y de pronto poner su cultivo, poner ganado ahí y pues derivar su sustento. Pues no se puede juzgar, ¿sí? Porque en última lo que está buscando la persona es tener un medio de generación de ingresos. Ya desde el punto de vista, y ahí es donde hay que ser reflexivos, nosotros como teóricos, expertos o pseudoexpertos, porque acá no hay expertos, como técnicos, empezamos a juzgar de una manera dura, ¿sí? Pero eso lo hacemos desde la comodidad y desde el confort de nuestros escritorios acá en Bogotá. Entonces, uno lograr entender cuáles son los motivos y cuáles son las razones que llevan a las personas a deforestar, pues ahí radica la gran complejidad y ahí radica la gran oportunidad, ¿sí? Este domingo, pues realmente haciendo la caminata por la parte de la serranía en zonas rurales de Florencia, si encontramos a una persona y la persona realmente no tiene un conocimiento ecosistémico sobre las implicaciones que conllevan deforestar, pues porque su idiosincrasia, su historia, ha sido la repetición de la historia de sus padres y de sus abuelos, las personas que llegaron por primera vez al territorio, porque pues estamos hablando de Caquetá, un territorio relativamente joven, un territorio donde Florencia se fundó en 1912, las personas empezaron a llegar después de la segunda mitad del siglo pasado, o sea, es un territorio nuevo. Entonces están repitiendo prácticas, conductas alrededor de la interacción con el territorio y pues es lo que hay, ¿sí? Eso es lo que hay. La búsqueda de las soluciones está en todo y a mí me gusta mucho este conversatorio porque tiene lugar acá no solamente para emprender qué pasa allá, sino para entender sobre todo, y para mí es el corazón de mi trabajo, cuál es el rol y el papel que tiene cada uno de ustedes, que tengo yo, que tiene mi familia, para luchar la deforestación sin necesidad de irse a la Amazonía, a abrazar un árbol, a condenar, a juzgar a las personas que habitan allá, sino hacerlo desde un rol muy particular, un rol que asumimos todos los días, el rol de consumidores. ¿Cómo logramos conservar la Amazonía, el Chocó, el Bajo Cauca, el Magdalena, a partir de nuestros hábitos de consumo? Eso es lo que, en eso es lo que yo trabajo, en eso es en lo que trabajamos con Camilo, con Mauricio, con Mónica, con Luis, con mi amigo Santiago y con los estudiantes que están acá. Esperemos que ustedes sean parte de este combo de trabajadores por el consumo sostenible. En otras palabras, es la transformación de las prácticas, es como de alguna manera reinventar la manera en que habitamos los territorios, sea ciudad o sea en el campo. Entonces, aterricemos eso que dices como una lista de hábitos que podríamos ir modificando desde cualquier lugar que tengan un impacto positivo directo sobre estas tradiciones que de alguna manera no son como conscientes de ese impacto negativo que están generando. Pues el cambio de hábitos empieza por el cambio de actitud, ¿sí? Y no me voy a remitir en este espacio a hablar sobre temas ambientales, sobre consuma esto, consuma lo otro, apague la luz, cierre la llave. No, el cambio de hábito y la transformación real empieza por un cambio de nuestras mentalidades. Y suena romántico, y yo me sorprendo al hablar de esta manera romántica hoy en día, porque hace 10 años yo me vomitaba de mí mismo hablando sobre estos temas románticos, porque yo veía este reto como un reto muy técnico, ¿sí? Pero el cambio de actitud empieza por pasar de este tipo de charlas, de estos mensajes enriquecedores que vamos a tener en estas conversaciones todos, al hecho. Lo que pasa es que como sociedad somos una sociedad muy pasiva, ¿sí? O sea, y hago una crítica constructiva a la sociedad colombiana, en donde nos emocionamos, somos los más inspiracionales, los más apasionados, queremos hacer muchas cosas, pero al día de mañana no hacemos nada, ¿sí? Entonces, sea lo que sea que queramos hacer, hagámoslo. Cambiar hábitos de consumo es la consecuencia de cambiar la actitud, y uno empieza a cambiar la actitud cuando uno empieza a conocer. Y empezar a conocer es tener contacto, tocar, sentir, dar la mano, comer, oler, caminar,
algo que me gusta mucho, tomar decisiones tan básicas como miércoles tengo semana de receso, tengo vacaciones. Mi oportunidad para hacer vacaciones no siempre tiene que ser, con todo respeto, cariño y amor que le tengo a la costa atlántica, Cartagena, Santa Marta, San Andrés. ¿Por qué no nos damos la oportunidad de conocer el Putumayo y Caquetá? Porque es que cuando uno va allá, a partir de una decisión de dónde hago vacaciones, uno empieza a entender las realidades, se conecta y cambia el hábito. Ok, bien. Pero entonces, yo voy a estar intensa. Dame tips con respecto a ese tipo. Disminuir el impacto. Si estoy en la ciudad, yo, digamos como Simona, aparte de ir a una caminata, de ir a conocer las realidades, ¿qué puedo hacer? Tengo un hijo además. Consumir menos carne, no salir en carro, bueno, no tengo carro, pero montar en bicicleta, sembrar un árbol, sí. No necesariamente hay que irse hasta el Amazonas a sembrar un árbol, desde acá también podemos estar contribuyendo. ¿Cómo podemos empezar a hacer esas pequeñas acciones, Luis? Pues ahí yo quiero repetirme, ¿sí? Y quiero ser insistente al respecto. El hecho de que ustedes en esta estantería entrando, ustedes se dieron cuenta que hay productos sostenibles, orgánicos, ¿cierto? Ustedes los vieron. El hecho de que uno lo compre, lo consuma y uno diga, miércoles estoy haciendo algo por la conservación, para mí es un lavado, un autolavado de cerebro, que queda simplemente en una acción que es ingerir, probar y ahí quedó. Para mí lo más sostenible de la generación de una relación fuerte hacia la conservación está en el contacto. Entonces por eso digo que más importante para mí, para que ustedes encuentren una conexión con ese café que encuentran ahí, es que ustedes se den la oportunidad de por lo menos haberle dado la mano a ese caficultor, ¿sí? Y conocer la realidad. Porque ahí empiezo otra vez la charla, ahí repito la charla por donde comencé. Es que hacemos activismo, hacemos políticas públicas, hacemos actividades desde acá, enfocado en el producto, esa es la consecuencia de un proceso. Pero cuando uno entiende el origen, las razones, a partir del contacto, pues da mucha más gratitud y mucha más satisfacción consumir ese producto. Entonces danos un recorrido, algunos lugares a los que podemos llegar, algunos procesos que tenemos que ir a conocer, que tú has visto crecer. El que ustedes quieran, ustedes pueden salir aquí a Choachí, pueden salir a Sasaima, ustedes pueden ir a Caquetá, a Solano, a los 16 municipios del piedemonte amazónico del Caquetá, pueden ir a Medellín, pueden ir a la ciudad, pero interactúen con las personas, y ahí es donde digo que nosotros como sociedad y como hábito cultural tenemos una costumbre de ensimismarnos en nuestra zona de confort y terminamos hablando es con quien conocemos, con mi novia, con mi primo, con mi amigo, con mi mamá, con el que voy. Y uno le pregunta, por ejemplo yo le pregunto a mis estudiantes, bueno, ¿fuiste de vacaciones de Semana Santa? ¿Dónde fuiste? Y regresaste, ¿y a quién conociste? No, me la pasé con mi novia, con mi hermano, con mi combo de amigos. O sea, disfruto un paisaje a medias, pero no disfruto una experiencia a partir del contacto con las personas. Entonces para mí eso es básico y repito, puede que sea romántico decirlo, pero cuando yo hago este ejercicio con mis estudiantes, con las personas que llevo a estos territorios y logramos generar esa experiencia con las personas y el territorio, yo veo que inmediatamente a la semana, a las 2 semanas, a las 3 semanas ya están cambiando de hábitos y ya no compran el producto por hacerse el lavado ambiental, o sea, estoy haciendo la tarea ambiental, sino ya por convicción y por vocación, y eso es más sostenible que cualquier cosa. Ok, hablemos ahora también de algo que pues nos reúne en este lugar y es el tema del cambio climático. Digamos, eso es una frase que uno escucha por todo lado y dicen hay cambio climático, sí, entonces se están derritiendo los polos, sí, hay mucho calor, sí, hay mucha contaminación, pero en realidad ¿en qué radica? ¿Qué es? O sea, ya como aterrizado para dummies, si se puede decir así. Pues es una realidad y para mí la mejor manera de explicarlo, yo tengo 38 años, ¿quién de aquí ya ha pasado la barrera de los 35? Somos pocos. Ya somos varios. Somos pocos, somos varios. Para los que han pasado la barrera de los 35 van a entender lo que yo digo. Para los que tienen menos de 25, por favor levanten la mano. Wow. Ustedes de pronto no lo van a entender. Pero yo recuerdo que cuando yo tenía 10, 12 años y se llegaban las vacaciones
de colegio, uno le preguntaba a los amigos, bueno, ¿y usted qué va a hacer? No, me voy para Bucaramanga, me voy para Melgar, me voy para Girardot, me voy para Tierra Caliente, ¿o no? O sea, el plan era irse para Tierra Caliente. Y yo recuerdo, mi abuela murió hace 12 años, mi abuela se ponía ruana en la casa aquí en Bogotá, en Normandía, cerca a Modelia, donde vivíamos, donde siguen viviendo mis papás, pero pues yo ya me desligué de la casa de mis papás. Por el jardín botánico. Por el jardín botánico. Y se ponía en ruana y la amanecida para ir al colegio era mucho frío, las 6 de la mañana para coger la ruta era un frío ni el berriondo. Entonces uno sí sentía la necesidad de ir a Tierra Caliente en vacaciones. Bogotá era tierra fría. El hecho de ver esta camiseta, esta no es manga sisa, manga corta, ¿sí? El hecho de ver una tarde soleada, yo no recuerdo que cuando yo tenía la edad de ustedes o más pequeño, el sol era tan fuerte como lo es ahora. Y me pueden desmentir los que tienen la misma edad que yo tengo. El clima ha cambiado, lo que pasa es que ustedes no lo notan los más jóvenes porque es lo que hay, eso es lo que ustedes viven. O sea, es una realidad. Entonces no me voy a ir con tecnicismos, pero sí voy a arrojar un dato que todavía sigue en controversia, pero bueno, lo votan los datos oficiales. Hoy en día la temperatura promedio de Colombia es de 22 grados centígrados aproximadamente, ¿sí? Si uno se remonta a los datos históricos, la temperatura de Bogotá era mucho más baja, pero si uno va en prospectiva a los datos y a las tendencias de aumento de la temperatura debido al cambio climático global, hay que tener en cuenta que nosotros no somos grandes contribuyentes de las emisiones de gases de efecto invernadero. Podemos decir, Mauricio, tú me desmentirás, por el 0.3% de las emisiones globales, China el 27%, ¿sí? Nosotros poquito, ¿sí? Pero somos entre los 3, 4, 5, 6 países más vulnerables al cambio climático, ¿sí? O sea, sí nos afecta. No hacemos tanto daño, pero recibimos casi todo. Pero tenemos una gran responsabilidad, porque dentro del todo tenemos las grandes riquezas que van a permitir mitigar y adaptarnos como todo el planeta al cambio climático. Y por eso esa es mi vocación de trabajar y mi propósito de vida, trabajar por la Amazonía. Y este tipo de charlas me encantan porque nos permite y me permite a mí mismo pues seguir construyendo conocimiento y seguir transmitiéndolo para que las personas digan miércoles. Esa conexión yo no la entendía, que se deforeste en Caquetá, en Putumayo, eso es problema de los caqueteños, es problema de los del Putumayo. Yo estoy en Bogotá pasándome una buena tarde aquí en la 85 tomando cerveza porque qué berraquera que haga sol, ¿sí? Y que el calor esté tan bueno, pero ¿cuál es la conexión de que se siga deforestando en el microclima, en el clima regional, en el nacional y en el clima global? A eso es a lo que estamos llamados. Ajá, pero hablemos un poco de ese frente que hay que hacer hacia la deforestación. Es decir, yo pienso en esa situación que tú pones y digo, me imagino a una persona literalmente parada alrededor de los árboles diciendo, esto no lo van a talar, por favor, digamos como la revolución en contra de la deforestación, o el que está diciendo, ok, es una realidad que se está deforestando y quienes están deforestando tienen como una maquinaria muy grande para poder hacerlo. ¿Cómo le hacemos frente a ese asunto? Sembremos árboles. Dentro de esos dos caminos, y creo sobre todo desde el segundo, también cuéntame qué iniciativas está haciendo Colombia o Latinoamérica en procesos de reforestar, si se dice así, de volver a sembrar más árboles, de hacerle frente. Tú hablas de mitigar también, es decir, como también aterricemos un poco qué es mitigar, qué es adaptarnos. No vamos a disminuir, pero tal vez a frenar un poquitico el avance. De acuerdo. Bueno, empiezo con los conceptos explicados de manera muy sencilla. Hay tres conceptos, ¿sí? Prevenir, mitigar y adaptar, ¿sí? Okay. Prevenir significa que no se genere nada, ¿sí? Que no se genere un impacto negativo, un efecto negativo. Entonces vamos a evitar una acción humana, o puede ser también una acción de la naturaleza, la explosión de un volcán, etcétera, sí, pues, pero eso no se puede prevenir, pero una acción humana sí, para que no haya un cambio en el entorno. Mitigar es miércoles, ya hubo un cambio, pongamos un colchoncito para que el golpe no sea tan duro. Y adaptarnos es miércoles, pues ya el cambio es tan drástico, ¿cómo convivimos con esa nueva situación? ¿Listo? Yo voy a hacer una precisión. Cuando yo hablo,
del ejemplo que vi este fin de semana de una persona que llevó con su familia 3 hectáreas a limpiar monte, en palabras del Señor, para poner ganado. Estoy hablando de una consecuencia, no lo estoy culpando a él, porque es que hay un contexto mucho más grande que a mí me costó tiempo entender, y son las dinámicas del mercado, presiones del mercado. No esto es solamente ganado, también es siembra de cultivos ilícitos, también es la definición de la propiedad de la tierra, también es incapacidad histórica del Estado por definir la buena gestión de los territorios. O sea, por eso digo que es demasiado injusto juzgar a la persona que por subsistencia corta un árbol o quema. Es una consecuencia. Lo que pasa es que eso es lo que se ve y eso es lo que se muestra y eso puede ser lo mediático, pero es lo más injusto de decir. La culpabilidad es histórica y viene en ciertas medidas por temas del Estado. Puntualmente, por ejemplo, una cosa: cuando pasó la Segunda Guerra Mundial, 1945, y empezaron las políticas de desarrollo del país, una de las políticas era, bueno, señoras y señores de Colombia, aprovechen tierras, y hay unos incentivos para que ustedes aprovechen la tierra. Usted puede tener una tierra, puede llegar a ocuparla, pero la propiedad no le pasa a usted, o sea, no se le asegura a usted si usted no la aprovecha. Eso en palabras ecosistémicas significa: tiene que deforestar para que la aproveche y pues para que póngala a producir. Para que la ponga a producir, ¿sí? Entonces son incentivos históricos que han contribuido a la deforestación. O sea, es un mensaje que en última le está llegando a la persona para ocupar ese territorio y hacer la actividad. A mí se me olvidó la pregunta, es que yo empiezo a hablar y... No, lo que finalmente te estaba diciendo es como qué caminos de soluciones hay con respecto a esa deforestación y qué ejemplos actualmente tiene el país, Colombia, en eso. Entonces, caminos, primero que todo, es conectarnos, como lo decía, más conocimiento, más entendimiento de la realidad, consumir de manera responsable. Acá me meto en el tema en donde posteriormente lo van a hablar con Mauricio Mira, que es el teso y es el cerebro realmente de lo que está sucediendo en los temas de negocios verdes en el país. Pero cuando uno encuentra un conducto muy lógico donde las personas en el territorio tienen la posibilidad de generar ingresos de manera lícita, ganar dinero de manera lícita, pero ganar dinero porque alguien les está comprando, es un negocio verde en un territorio, proyectos con criterios ambientales, sociales y económicos, pues ahí se le está dando un mensaje a las personas, al señor del fin de semana: es mucho más rentable sembrar sacha, inchi, castaño, cocona, araza, cocoazú, pirarucú, que poner 2 o 3 vacas, ¿sí? Pero eso hay que contarlo. Y para que la persona diga: miércoles, esto funciona, el vecino tiene que decir: hermano, eso me da dinero, es buen negocio. Y para que esa persona pueda decir: hermano, eso me da dinero, eso es buen negocio, nosotros tenemos que hacer la tarea como consumidores. Cuando hablas del pirarucú, por ejemplo, a mí me da mucha curiosidad. Cuando conocí el Amazonas hace pues ya bastantes años, decían que no se podía comer pirarucú porque estaba en vía de extinción. Ahora pasa que llego a ciertos restaurantes en la ciudad de Bogotá y como dentro de sus prácticas ecológicas, digo, para mí, claro, uno ignora, entonces como que hay una contradicción, me ofrecen pirarucú. Y yo decía, pero ¿cómo así que me están ofreciendo pirarucú si eso está en vía de extinción? Si está en vía de extinción y él es necesario para, entonces, y ahí hay un, claro, es el ciudadano de a pie, que no tiene ni idea y hay como una mezcla de informaciones que se van cruzando. Ese ejemplo particular de lo que ha sucedido con el pirarucú en el Amazonas, ¿cuál es? Pues tú diste la respuesta y lo repito con todo respeto. Estamos cundidos en ignorancia. Claro. ¿Sí? Porque en efecto el pirarucú es una especie que está en lista roja, pues por estar en peligro de extinción, porque ha sido pescado de manera silvestre durante muchos años y bueno, está en lista roja. Pero cuando se hace a través de procesos productivos en estanques, en piscinas, lo que está sucediendo en Caquetá con una organización que se llama Acuica, que no es pesca, sino es cultivo de pirarucú, la cuestión cambia y ese pirarucú está llegando a Wok, a Bojo, a estos restaurantes debido a estas prácticas de conservación dentro del territorio del piedemonte amazónico. O sea que para mí pues es genial que se consuma pirarucú. Lo que pasa es que cuando uno habla pirarucú, ¿quién ha escuchado el nombre pirarucú anteriormente?
¿Quién nunca lo había escuchado? Esta es la respuesta. Sí. Nadie. Sí, entonces esta es la respuesta. Y acá empezamos a tocar un punto que a mí me fascina y en lo que yo estoy abocado a trabajar, y yo creo que el resto de vida que me quede voy a seguir trabajando en ello, y es cómo logramos generar pedagogía dentro de las personas, los ciudadanos, los centros de consumo, para que empecemos a diversificar nuestro consumo. Y es que si uno se pone a analizar tu desayuno, tu almuerzo y tu comida, no varían más de 15 productos en el año. O sea, yo por lo menos, y lo adopté de mi papá, si no hay arroz no quedo almorzado, si no hay carne no quedo almorzado, si no hay pan o huevo no quedo desayunado, ¿sí? Entonces nuestro consumo se limita a pocas categorías, lo cual nos impide darle amplitud y bienvenida a productos como el pirarucú, por ejemplo, como el sacha inchi, ¿sí? Como el castaño. Entonces preferimos, acá no voy a hacer propaganda negativa ante las marcas de bebidas ni nada, pero preferimos una agua embotellada, una gaseosa, a un jugo de araza, cocona o gulupa. ¿Sí? Pero porque no lo conocen. ¿Esos jugos? ¿Sí? ¿Más o menos? Más o menos. ¿Conocen las frutas? Bueno, de la ¿Quién ha probado Coca-Cola? Todos. Entonces cambia. Todos, sí. Hay algo que también dentro de todo este impacto me causa curiosidad, y es que no siempre lo que suena saludable viene de una economía sostenible que genere todo eso que tú me estás diciendo. Voy a aterrizar mi pregunta. La soya. La soya está catalogada dentro está catalogada dentro de esos alimentos que son saludables. Pero los cultivos de soya, por ejemplo en Argentina, han generado un impacto ambiental terrorífico. Entonces, quien está consumiendo soya cree que está como con su acción contribuyendo a que todo esté un poco más equilibrado porque no estoy comiendo carne, pero no se está dando cuenta que esa soya está llegando desde ese lugar. Eso sucede bastante con diferentes tipos y ya que estamos aterrizando todo en economías, en productividad, en la manera en que nos relacionamos con la tierra, en lo que sale de la tierra, ¿qué opinión merece de tu parte y del conocimiento que tienes de ese tipo de prácticas? Bueno, este es un debate, y es un debate académico que se tiene que manejar desde lo político. El caso de la soya. Yo voy a explicar un concepto que me fascina mucho y es el dumping ecológico. ¿Ustedes saben qué es dumping? No. La palabra dumping es un concepto económico que significa usted empieza una empresa y usted pone el precio. Normalmente el producto vale 100 pesos, pero usted pone el precio a 80 pesos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que los consumidores empiecen a familiarizarse con su producto. Y una vez que usted ya ha ganado adeptos como consumidores, usted empieza a subir el precio, a equipararlo a 100. Esa es una práctica de competencia desleal, ¿sí? Y eso está regulado, eso no se puede hacer. O sea, hacer dumping es una mala práctica de comercio. El dumping ecológico es lo mismo, dicho de otra manera. Entonces, le pasó a Argentina, años 70, miércoles, la soya es el boom y es la maravilla. Colombia en los años 90, la palma, monocultivos, porque tampoco voy a satanizar el sector palmicultor porque están cambiando y están haciendo las cosas bien. Pero entonces pasó con la soya, entonces 70s a producir soya, y vendían soya a 100 pesos o $100, 100 bultos, y en los 80 vendían $1000, 1000 bultos. Y cuando empezaron a darse cuenta a comienzos de los años 2000 que la productividad del suelo empezó a bajar, empezaron a decir en términos económicos miércoles, ahora nos cuesta mucha más plata producir o darle productividad a una hectárea de soya por lo que estamos recibiendo. Y ahí pues de una manera muy genial o muy intuitiva dijeron, esa plata para recuperar el suelo no la contabilizamos, o sea, terminamos vendiendo soya a 100 pesos cuando la soya la debimos haber vendido a 120 pesos. Eso se llama dumping ecológico y es una práctica que sucede frecuentemente y en la cual hay que tener cuidado. Entonces, por ejemplo, yo les digo a ustedes, hay que consumir pirarucú, hay que consumir azaí. Si las fuerzas del mercado y la demanda empieza a aumentar de consumo de azaí, de castaña, de cocona, se puede estar generando un mensaje
a las personas, a los emprendedores, hay oportunidades de mercado y eso puede generar un conflicto con el territorio, ¿cierto? Entonces ahora voy a producir más azaí y aumento la frontera agrícola. Y pues la idea no es sustituir bosque nativo por productos de la Amazonía, eso pues tampoco es. Okay. ¿Sí? Entonces el control político, los instrumentos, el control, que es un tema que me agrada mucho y yo ahí veo soluciones, es demasiado determinante pues para regular, controlar, administrar bien los territorios y darle señales a los emprendedores, pero también darle señales a los consumidores. ¿Colombia qué tipo de control político tiene frente a eso? Upa, este tema es candente, candela. A mí me parece que es una opinión muy personal, hay buenas políticas propositivas para la acción, pero todavía tenemos deficiencia en los mecanismos de control y monitoreo. Hoy hace un año, hoy es 7 de febrero y hoy estoy cumpliendo un año de aniversario de haber caminado la Amazonía. Caminé 400 kilómetros entre San Vicente del Caguán y Mocoa. Y fue una travesía impresionante para mí, pues me cambió la vida y por eso ahorita estoy obstinado y tengo el propósito de seguirme caminando la Amazonía para hacer esto, ¿sí? Para que esa caminata se refleje en este tipo de conversatorios. Y durante esa caminata tuve la oportunidad de interactuar con los colegas de la Corporación Autónoma Regional Local, Corpo Amazonía, con la gente de la gobernación. Y me decía una colega de Corpo Amazonía: yo trabajo y tengo la jurisdicción de San Vicente del Caguán. San Vicente del Caguán, ¿quién ha escuchado San Vicente del Caguán antes de los menores de 35 años? ¿Quién no sabe qué pasó en San Vicente del Caguán de los menores de 25 años, por favor? ¿Quién no sabe? ¿Quién no sabe? La gran, ya ahorita vamos a ese punto. Ajá. Y Santiago es un tema para trabajar en clase. San Vicente del Caguán. Entonces ella me decía: somos 2, 3 personas para ejercer control de un territorio, de que no haya tráfico de animales, caza, de que no haya quemas en un territorio de casi 125.000 hectáreas. ¿Cómo diablos 2 o 3 personas van a poder hacer control en un territorio de 125.000 hectáreas? Entonces ahí viene la crítica. Yo creo que ahorita con el tema del posconflicto y no sé qué, y ayer escuché una gran noticia con el lanzamiento del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Una de las prioridades, y de manera personal me parece positivo, es que la seguridad no es solamente ante las personas o hacia las personas o para las personas, sino para el territorio. O sea, que las fuerzas militares cumplan también un rol de guardabosques. Okay. ¿Sí? Para ejercer una gobernanza territorial. Cierro ahí ese aspecto y quiero hablar de San Vicente del Caguán con los jóvenes de 25 años. Una de las razones por las cuales Colombia termina repitiendo su historia es justamente por eso, el desconocimiento que tenemos de la propia historia. Yo tuve la oportunidad, la gran fortuna de vida, de vivir 10 años en Alemania. Y a mí me sorprendía tener conversaciones con pelados de 12 años, de 13 años, de 20 años, y los pelados podían tener una conversación seria, argumentativa, sobre lo que había sucedido en el Holocausto nazi, en la época de 1939 a 1945, y a mí eso me sorprendía. Yo trato de tener una conversación con mis sobrinos, con mis estudiantes menores de 25 años, sobre San Vicente del Caguán, un lugar que es icónico para nuestra historia reciente, y no logro tenerla. ¿Qué pasó en San Vicente del Caguán hace poco, en los últimos 20 años? ¿Cuál fue el hecho icónico? Un pésimo presidente trató de negociar. Exacto. El simbolismo de la silla vacía. Andrés Pastrana iba a negociar el proceso de paz con Tiro Fijo. Tiro Fijo no llegó, se había hecho la zona de despeje en San Vicente del Caguán, y eso sucedió ¿en qué año? Hace nada, eso sucedió hace poco, y no lo sabemos, no lo conocemos. Entonces estamos condenados a repetir la historia por desconocimiento, porque es que, y acá sale mi mensaje chocho. Yo me siento una persona demasiado juvenil, con mucha actitud, pero aquí sale el anciano que hay en mí, ¿sí? Entonces el Netflix, el YouTube, el Ariana Grande es más importante que conocer la historia. Y me desmienten
ustedes mismos en su introspección si no es así. Y yo creo que necesitamos entender la historia, porque lo que estemos hablando sobre deforestación, políticas públicas hoy, si seguimos con esa ignorancia, en 20 años vamos a seguirla repitiendo, porque lo que se aprendió hoy se olvidó mañana. Y para mí esa es una pena. Antes de pasar a las preguntas, el cambio climático solo es un asunto de, y eso lo voy a decir desde una frase totalmente ignorante, es un asunto de sol, de calor, de temperatura. El cambio climático, ¿qué abraza? ¿Qué está generando? Porque todo el mundo lo relaciona directamente con está haciendo mucho calor. Sí, pero está haciendo mucho calor, ¿qué trae? Y que seguirá trayendo, y el calor va a aumentar al punto en donde nos vamos a derretir absolutamente todos. Digamos, como que yo te lo estoy diciendo de verdad desde la base de la ignorancia de lo que la gran parte de la humanidad desconoce. Pues, ¿qué trae el cambio climático? Y voy a ser breve en los temas catastróficos. Entonces, más allá de que haga sol, que el oso polar allá, que el tornado, etcétera, pues puede traer hambruna, puede traer déficit en la producción de alimentos, puede traer desplazamientos, puede traer conflictos sociales, etc. Pero sobre todo trae oportunidades, y eso es lo que nos trae aquí, ¿sí? Trae oportunidades para innovar, para generar emprendimientos sostenibles, para acercarnos más a las personas, y termino mi intervención como comencé, ¿sí? Para contactarnos con los territorios, para hacer nuevas conexiones. Y desde ese punto de vista, porque hay algo que me causa mucha curiosidad, y es ver cómo, digamos, la respuesta está en el campo, donde están los árboles. El campo es quien produce, la ciudad cambia sus hábitos de consumo, pero también existen ejemplos de cómo la ciudad, no solo desde el consumo, sino desde la producción, como si fuera el campo, tiene un impacto positivo en mitigar lo que está sucediendo con el cambio climático. Totalmente, sí, y es que ahí con ese comentario tuyo estás validando pues la gran hipótesis de los que trabajamos en este tema, y es el cambio empieza en su metro cuadrado, ¿sí? Yo no tengo que irme al Chocó, a la Amazonía, a hacer negocios verdes, yo puedo hacerlo desde mi entorno, ¿sí? Yo no tengo que leerme todas las políticas públicas y generar debates profundos. Yo puedo tener una buena conversación con mi hermana, con mi sobrina, con mi mamá. Todo depende de la actitud que tú le pongas, ¿sí? Depende de la experiencia, y por eso pues la invitación que yo les hago a ustedes es, como a mí me cambió, me dañó la cabeza para bien haber caminado 400 kilómetros por la Amazonía y haber tenido experiencias fabulosas. Yo voy a decir algo en lo cual ustedes van a decir miércoles, pero aprender a hacer pasta de coca, aprender a raspar coca, aprender a entender por qué las personas hacen lo que hacen, aprender a entender cuál es esa cocina de químicos que se genera, aprender a entender por qué la causa de la deforestación, los diálogos, etcétera. Para mí pues fue un proceso transformador en lo positivo, pero eso se logró solamente ¿acá? Ok. Pero eso se logró solamente viviendo la experiencia, pasando del dicho al hecho, pasando del hablar al hacer. Okay. Bueno, vamos entonces con un par de preguntas. Como los micrófonos están aquí cerca, digamos que yo voy a replicar la pregunta acá para que escuchen allá. No sé quién de los que nos está acompañando quiere hacerle una pregunta a Julio. ¿Alguien? ¿Por acá? ¿Tú? Julio, ¿cuál es para ti el rol de los grandes empresarios? Porque has mencionado a los emprendedores varias veces, pero ¿cuál es el rol de los grandes empresarios de este país en promover esos negocios verdes que tú describes? Espérate, yo repito acá. ¿Cuál es el rol de los grandes empresarios en el país para promover esos negocios verdes de los que hablas? Pues el principal rol es dejarse inspirar de aquellos grandes empresarios que ya están haciendo una dinámica de innovación en sus modelos de negocio. Los grandes empresarios están donde están básicamente porque han hecho muchas cosas bien. La primera gran cosa y la más determinante es ganarse el corazón y el bolsillo de las personas. Entonces por eso están donde están. Y si lo han hecho y si lo han logrado es porque han aplicado estrategias de negocio, estrategias de mercadeo para lograrlo. La pregunta es,
Y si lográramos que esas estrategias y esas herramientas se hicieran para promover el consumo sostenible a partir de la incorporación de productos, de servicios sostenibles en sus modelos de innovación, pues fabuloso. Ahí están transformando el mercado. Para nosotros como emprendedores pequeños, llegar y maximizar una oferta a 100 personas, 1000 personas, es un gran logro. Pero en temas de cambio climático, en temas ambientales, hay un dicho, ¿no? Que una golondrina no hace verano, ¿no? O sí lo hace, ¿no? Como ese, ya estoy ¿Sí? como el chavo. ¿Cómo? Una golondrina no hace llover o no hace verano. En temas ambientales lo mismo, o sea, necesitamos que sean un cardumen de golondrinas, no solamente un emprendedor, y el poder de las grandes marcas tienen esa posibilidad, porque ya tienen audiencias de consumidores muy grandes. Entonces, transformar el consumo sostenible a través de las cosas bien hechas que han hecho, para mí me parece una gran responsabilidad, y lo positivo es que ya lo están haciendo. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Dani. Bueno, yo hablo desde pues, mi ignorancia y lo que me ha escuchado, ¿no? Digamos que hay una ley, ¿sí?, que dice que, por ejemplo, a las empresas, a las constructoras, por decirlo así, que, bueno, hacen los edificios y eso, pues obviamente van ¿cómo les digo esto? Como sí, acaparar cierta zona. Entonces sucede que ellos, para poder hacer eso, deben como pagar ese daño, por decirlo así, ¿sí? Y compensar lo que hicieron. Y si no, deben pagar como una multa al gobierno, algo así, para que ellos lo hagan por la constructora, ¿sí? Creo que hasta ahí voy medio bien. ¿Qué piensa, o sea, digamos, qué piensa usted al respecto de esa ley? Porque, digamos, según eso, digamos que esa multa acapara el daño que se está haciendo. Voy a recapitular la pregunta. ¿Existe, según cuál es tu nombre? Camila. Camila cuenta de una ley que existe alrededor de las constructoras que en el momento de construir, si están generando un impacto negativo ambiental, tienen que pagar una multa al Estado. La pregunta es, ¿qué opinas sobre esa ley y si en realidad esa multa es directamente proporcional al impacto que está generando esa construcción que no debería estar ahí? Bueno, ese chicharrón se lo voy a botar a Mauricio ahorita más tarde, que trabajó en el sector público, pero pues muy puntualmente, a mí me parece que es una evolución, ¿sí? Todo en los temas de sostenibilidad hay que poner la línea de tiempo. Una de las grandes injusticias como ciudadano es que queremos que los resultados se den ya, o sea, y eso no pasa en sostenibilidad, todo es un proceso, y para mí eso es un paso que permite proyectar una evolución. Lo ideal en el mediano y el largo plazo es que no se tenga que compensar. ¿Por qué? Porque las cosas que se hagan bien, sin daño, ¿sí? Evitando el daño. Pero para mí es una oportunidad para empezar a generar una cultura sobre cómo estamos haciendo los modelos de producción. Ok, bueno, Julio, muchísimas gracias. Para todos también los que están conectados pueden seguir a Julio pues a través de sus redes y por supuesto todo lo que escribe en la revista Dinero. Y ahora quiero invitar acá precisamente al que le heredaron el chicharrón, que es Mauricio Mira, quien es experto en finanzas climáticas. Un aplauso para Julio. Por acá. Y también a Francisco García, quien es representante de las comunidades amazónicas. Yo les voy a dejar a ustedes dos por acá para que charlen mucho más y yo me retiro. Gracias. Bienvenido. Bueno, me presento, o te presentas tú primero y me presento yo primero. Como quieras. Bueno, mi nombre es Mauricio Mira, yo soy administrador de negocios de la Universidad de Costa Rica. Digamos, mi background o el enfoque mío es más económico, financiero. He trabajado mucho en temas de economía, en temas de inversión extranjera, en temas de finanzas con las diferentes, digamos, entidades financieras, y también reingeniería, reestructuración, bueno, en fin. Y me metí en este tema en el 2004 también por un accidente. A mí no me salió un animal corriendo como a Julio, pero algo parecido. En Costa Rica tuve la oportunidad de ver en Guanacaste
digamos, una inundación bastante grave en una finca de un amigo que tenía de hace como 250 años la finca, pues desde que Costa Rica era parte de Colombia, porque era parte de Panamá y Panamá era parte de Colombia, esa parte de Guanacaste, y en Nicaragua y todo eso era parte, bueno, Colombia, Guatemala, etc. Entonces toda esa parte, al ver esa inundación, pues uno como que reacciona, y yo me metí en ese tema de sostenibilidad desde el 2004, y pues he trabajado en temas de crecimiento verde, desarrollo sostenible. Estuve de jefe o director de la Oficina de Negocios Verdes del Ministerio de Ambiente. Tuve la oportunidad también de un chicharrón de ser viceministro encargado de Ambiente por varios meses, y hasta ministro encargado por una semana, una cosa que nunca más volvería a hacer en mi vida, pero son temas que uno aprende, y como se da cuenta, pues el enfoque mío es muy de la parte de números, de qué tan importante o qué tan interesante puede ser generar el preservar y conservar el ambiente y a la vez ganarse una platica. Entonces, como el enfoque mío, es un placer de verdad tenerlo por acá, y pues nada, nos gustaría que nos contaras de dónde vienes, qué has hecho, y empezar a ver cómo podemos encontrar alternativas y beneficios para las comunidades que tú representas. Bueno, buenas tardes. Saludos para los compañeros que están a nivel del mundo viéndonos. Mi nombre es Francisco Javier García, vengo del departamento del Amazonas. El departamento del Amazonas existe aproximadamente 26 pueblos, 14 organizaciones y 3 cabildos. Específicamente vengo de la organización indígena de la zona Isa, que queda por el río Putumayo, frontera con el Perú. Aiza tiene 972 habitantes. Entre ellos hay varias etnias: está el Huitoto, el Bore, el Ocaina e Inganos. Tenemos una extensión aproximadamente de 1.400.153 hectáreas que está dentro de la jurisdicción. Aiza está dentro de un resguardo que es el resguardo más grande de Colombia, que es el resguardo Previo Putumayo. Gracias a gestiones de muchos líderes y al presidente Virgilio Barcos, que el 23 de abril del 88 nos fue y le entregó el territorio. ¿Cuántas hectáreas estamos hablando más o menos? De 1.444.153 hectáreas. Wow, bastante grande. Eso es lo que es Aiza. La pregunta, y bueno, básicamente todo esto es bosque nativo, zonas, digamos, de selva, o hay algún tipo de, digamos, de desarrollo agrícola en algunas zonas. ¿Qué es lo que ustedes tienen en esa zona de, digamos, del resguardo? ¿Cuáles son las actividades económicas? A ver, primero que todo quisiera decirle que nosotros los indígenas no somos comerciantes. Bien. No somos taladores. Nosotros somos de la maloca a la chagra, de la chagra a la maloca. De acuerdo. Teniendo en cuenta ahorita la influencia social, hablamos del tema de la cauchería, ¿no? Toda esa gobernanza propia que había dentro del territorio, al entrar ya al territorio, nosotros lo llamamos en nuestra intolerancia la gente del occidente, la gente blanca, ha venido como cambiando un modelo de gobierno dentro de la organización y dentro del territorio indígena, que eso ha venido a impactar mucho en nuestros usos y costumbres, porque uno de los principios, y yo pienso que lo que llamamos países desarrollados, en su ignorancia decían que nosotros éramos unos brutos, somos unos salvajes. Sí, pero si en estos momentos todos los países desarrollados están enfocados precisamente al territorio donde por milenarios de años estaban nuestros abuelos. Y si usted el compañero decía que caminó 400 kilómetros, ellos que caminen al menos unos 20.000 kilómetros por el Amazonas, solamente mira bosques. Entonces, lo que yo diría entonces, ¿quién es el ignorante? ¿Por qué el conocimiento tradicional propio no es influyente en una política pública ambiental? Y le hice la pregunta para que usted me dijera eso realmente, porque yo sabía que, digamos, de alguna forma u otra, desde el punto de vista occidental, los más ricos de este planeta son los que tienen los bosques, los que tienen biodiversidad, los que tienen todo ese capital natural que no lo tienen otros países o otras regiones. A lo que voy con todo esto es que en este momento, y por eso que usted acaba de decir de que el planeta, o por lo que dijo Julio, el planeta está cambiando, digamos, el calentamiento global obviamente está afectando cada vez más
digamos, hay más sequías, hay más inundaciones, etc. Y esos gases de efecto invernadero tienen que ser compensados y mitigados. Y el bosque es ese pulmón que logra eso. Entonces hay unas formas de que ese mundo, entre comillas, que está generando esa riqueza económica, pueda compensar de alguna forma la preservación y la conservación de estos bosques. Entonces hay modelos digamos, de emprendimiento, para que no digamos negocio, que permiten que las personas, las comunidades, nuestros pueblos tengan algún tipo de ingreso que permita, sin tocar el bosque, que le entre un capital para preservar las costumbres de nuestros pueblos, para preservar nuestro modo de vida, sin que vaya en detrimento con el tema de la minería o la extracción ilegal de la madera, de la deforestación. Entonces, eso es parte de algo nuevo que se está generando. Hoy en día, y es parte de lo que también me invitaron a mí, es explicar cómo hay unas nuevas herramientas o unos nuevos instrumentos que permiten que las comunidades tengan alternativas económicas, preservando y conservando el bosque, y en un modelo, digamos, a veces yo digo mercado, economía, y entonces ya de una vez lo satanizan a uno, dicen eso está mal, y eso no es que sea mal, si se sabe hacer de forma verde o sostenible. Eso es parte de lo que yo trabajo y parte de lo que he venido desarrollando en algún momento en el ministerio o que he venido trabajando en la academia. Y es buscar cómo preservar, conservar todo lo nuestro sin ir a una economía de mercado que afecte lo nuestro. ¿Sí me entienden? Ahora, ¿qué es lo que hay? Pues ahorita hay cosas nuevas. Instrumentos como el mercado voluntario de carbono, que te digo, que anteriormente en Colombia no existía. En Colombia, digamos, había un tema de los famosos MDLs, el protocolo de Kioto, que es un tema allá entre un países que negociaban, digamos, un tema de reducción de gases de efecto invernadero, y entre ellos negociaban, y había un tema voluntario, de mercado voluntario, que se estaba moviendo a nivel empresarial. Las empresas decían, yo tengo que hacer algo para reducir o compensar esa huella de carbono, que es lo que se estaba generando con el tema del cambio climático. Hay que reducir los gases de efecto invernadero. Todas las actividades del ser humano generan gases de efecto invernadero. Pero si todas las actividades del ser humano se van por otro lado, desde esos negocios verdes que estaba hablando Julio, que cualquier tipo de actividad dentro de un marco de negocio verde ya reduce la huella de carbono. Digo, no es lo mismo café que café orgánico, no es lo mismo papa que papa orgánico, no es lo mismo ganadería, digamos, mucho más reducida, digamos, focalizada y tal vez estabulada, que una ganadería extensiva. Hay muchísimas formas de generar reducción de gases de efecto invernadero. El transporte, por ejemplo, también es una forma de reducir gases de efecto invernadero. Yo antes de venir acá, yo como te digo, viví y nací en Costa Rica, pero también soy colombiano. Y en Costa Rica el presidente de allá quiere descarbonizar la economía, que es básicamente que el país entero ya no utilice los combustibles fósiles para el crecimiento del país, para el desarrollo del país. Entonces están utilizando energía eólica, energía de los gases, del metano. Usted ha visto que cada vez que usted lleva algo a descomponerse, se fermenta y genera un metano, un olor feo. Eso es energía, eso es gas, y usted puede generar electricidad y abono orgánico. Y traía yo en mi época, en algún momento, unas máquinas que hacían biodiesel del aceite de cocina, del aceite quemado del restaurante, y hacíamos biodiesel. Hay muchas alternativas de negocios verdes, pero nunca estaban amarrados con un tema de certificados de carbono, por ejemplo. Hoy en día ya puedes certificar muchas prácticas de siembra, de preservación y de conservación, pero también de algunos tipos de actividades humanas, con el tema de la certificación de carbono, que le genera a usted, por ser mucho más ambiental, mucho más ecológico, unos ingresos que le pueden servir a usted para, digamos, sus cosas del día a día, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que queremos, pero entonces es un tema de explicar que existen cosas, de que no es que simplemente vamos a continuar con la deforestación, sino que yo le digo a usted, traigan a sus madereros, yo le consigo a esos madereros unos ingresos por preservar y conservar el bosque, porque ellos ganan un dinero. Usted no, quiero que entiendan un tema, hay deforestación en todas las comunidades, y hay gente que tiene su motosierra, que se dedica de vez en cuando, se mete al monte y saca sus árboles. Pero si usted llega con una alternativa a donde esta persona, ¿cierto?, de nuestras comunidades, y le dice,
vea, usted en vez de sacar eso yo le voy a pagar algo parecido o igual por preservar el bosque. Y el tipo dice, sí, mejor no me estoy matando en sacar esos árboles de la mitad de la selva, etcétera, etcétera. Y eso es parte de lo que hace un proyecto RED, por ejemplo, que significa reducción de emisiones, degradación y deforestación, que es un proyecto grande que busca la compensación o la captura de gases de efecto invernadero y unos certificados que se pueden negociar en un mercado de carbono. Bueno, pues, o sea, yo creo que más que todo usted me cuenta algo académico, ¿no? Sí, algo académico. Yo le preguntaría a usted, el por qué el gobierno nacional no tiene en cuenta los conocimientos propios de las comunidades indígenas. O sea, ¿cuál será el más fuerte? ¿El modelo académico que usted plantea o el modelo propio que tienen las comunidades indígenas? Tiene que tener los dos. Tiene que tener el modelo de ustedes, obviamente. O sea, esa es una gran dificultad de que cuando no hay inclusión, no hay la articulación de esos dos conocimientos en el tema de economía, en el tema de educación, en el tema de medio ambiente. Entonces vemos eso, que hay más inclinación a la parte académica que tener en cuenta esos conocimientos. Vuelvo y digo, si aquí en Bogotá están los muiscas, ¿cuál es el territorio de ellos? Si nosotros en el Amazonas, somos del Amazonas, como no hubo esa incidencia de que es la plata, o sea, no ha llegado TV la plata, la deforestación, que la ganadería, que la tala de bosques. Entonces, yo considero de que si hay esas oportunidades que usted dice, que la venta del bono de carbono, hay que empezar a hacer una protección a esos territorios, totalmente. Blindar, por ejemplo, ahí están los guardianes guardabosques, que podría ser una opción para poder blindar, para que ese bosque que esté en el Amazonas siga generando oxígeno para la humanidad. Porque yo he escuchado, y dije, no, que Amazonas es el pulmón del mundo, pero es de aquí para afuera. Pero ¿qué tiene el gobierno? Le digo, sí, como Amazonas es el pulmón del mundo, y nosotros le demos la vida a ellos, entonces vamos a ver a los paisanos. Totalmente de acuerdo, o sea, es que el problema que ha habido, y yo ya no soy gobierno, y soy aquí un particular más, pero el problema que ha habido es que esto no ha permeado, no ha llegado realmente a las comunidades, como usted dice, y se queda en un discurso entre comillas académico, que no lo es, porque hay ejemplos de buenas, pero no se ha, digamos, dispersado, o mejor dicho, no ha llegado a las comunidades. Entonces ahí hay un vacío muy grande. Pero creo que Julio lo dijo ahorita, o sea, estamos hablando de una incapacidad del Estado para atender todo esto. Correcto. ¿Y por qué hay una incapacidad para el Estado para atender esto? Porque el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el SINA, el Sistema Nacional Ambiental, es de los más pobres, el que menos plata maneja. Y pues, obviamente hay variables, hay gente que sí, hay temas de corrupción, hay de todo, pero uno se da cuenta de otros países donde le apuestan al tema ambiental y mire lo que pasa. Y yo no me canso de dar el ejemplo de Costa Rica, país que conozco muy bien. En Costa Rica entre el 30 y el 35% de todo el territorio es bosque. Y todo el mundo allá tiene, digamos, unos ingresos, una plata que le entra por preservar y conservar y mantener su cultura. Por ejemplo, con los Librí, allá en Panamá, los Puna y todo el tema están allá. Pero tienen digamos, un incentivo económico que le llega a la comunidad, y no es tan académico, como dice usted, sino que le llega a la gente, y el 95% de los turistas que llegan a Costa Rica es por ver temas de ecoturismo y de turismo naturaleza, y ver aves y pájaros. Quisiera que nos enfoquemos más que todo a Colombia, ¿no? Sí, Amazonas. Si ese es un ejemplo, entonces vamos al ejemplo de Colombia. Usted dice que hay muchas oportunidades en el momento, la venta del bono de carbono. ¿Ha tenido alguna experiencia tú en algún territorio indígena? Claro, yo he trabajado en varios tipos de comunidades, específicamente estamos ahorita con los Embera en Mutatá, donde hemos generado recursos y modelos, digamos, de preservación y conservación propios de la comunidad. También hemos generado algún tipo de alternativa, digamos, económica, pero preservando y conservando sus, digamos, conocimientos ancestrales y generándole, digamos, un bienestar a la comunidad. Eso es una realidad, esa es una, pero hay muchas otras comunidades que han trabajado ese tema. Hay consejos comunitarios en el Pacífico, que todos los consejos comunitarios están trabajando, los consejos comunitarios de los proyectos RED, ¿verdad? Están trabajándose bajo esta
esta metodología, pues, que está generando, vuelvo y repito, unos ingresos en negocios verdes, productos no maderables del bosque, etcétera, etcétera. Eso existe. Es que la economía no es que sea mala, es un tema así, es blanco, como dices tú, etcétera, pero si se preserva, se conserva y se mantienen todas nuestras costumbres ancestrales, etcétera, pues ahí hay que ver esto. Esa parte hay que mantener. Todo lo que llaman ustedes la cosmovisión. Algún día también lo trabajé con los UBA, allá en la Sierra Nevada, en esta Nevado del Ruiz. Pero es que hay que buscar alternativas, o sea, a lo que voy es siempre preservando, eso era en el Ruiz, Nevado del Ruiz. Y ahí es donde ellos necesitan, digamos, ese empuje, pero preservando la cosmovisión de la gente. Y usted lo dijo, una cosa es ecoturismo y otra cosa es ecoturismo, digamos, preservando nuestras culturas y respetando nuestros usos y costumbres. Un ecoturismo sostenible. Totalmente, es sostenible porque está preservando, digamos, a las comunidades. De lo contrario, ya no es sostenible una actividad. Eso hay que tenerlo claro. Cuando ya no hay, digamos, un balance, una armonía con las comunidades, o está en detrimento de lo que la gente de la zona está tratando de desarrollar, allá hay una insostenibilidad. Eso es parte del balance que queremos sacar. Sí, yo quisiera que también tengan en cuenta de que para nosotros los pueblos indígenas del Amazonas, cada árbol, cada piedra, todo lo que existe en el suelo tiene vida. Y eso tiene una conexión para la supervivencia, para el equilibrio entre el hombre y la naturaleza, en la parte social, natural e espiritual. Entonces, si eso fuese así tan importante, quisiera a los que lo están viendo a nivel del mundo y del punto financiador, pónganle el ojo al Amazonas. Ese corredor del eje Putumayo, que comprende los dos países, Perú y Colombia, tuviese posibilidades de que juntos montarnos en un solo barco y remar para un solo lado, en vista de que en este momento está hablando de un calentamiento global. Y lanzaba una pregunta a la muchacha: ¿será que las empresas, con lo que ellos están dando, por ejemplo Noruega, ¿no? Que hay varios países que faltan un rubro y porque ellos están contaminando el mundo, entonces vamos a darle a este paisano una cosita? La pregunta es, sí, yo considero, las cosas ya están dadas, las cosas ya se hicieron, el genocidio ya está. El 12 de octubre de 1492 supuestamente es el Día de la Raza y lo festejan. Para nosotros es el Día de genocidio, porque llegaron a estropearnos, a llevar nuestra riqueza, nuestros conocimientos y montaron una política nueva, que eso hay que ver cómo articulamos los dos conocimientos para que, si queremos mitigar, como decía el compañero, el calentamiento global, tenemos que trabajarlo fuerte y unido y todos juntos montar un solo barco y remando para un solo lado. De acuerdo, yo creo que lo que estaban hablando ahí de la compensación, a ver, lo primero que usted tiene que hacer es tratar de evitar el problema. Lo segundo, reducirlo al máximo. Pero cuando ya no puede reducirlo, usted tiene que buscar compensar. Cuando ya no puede lo anterior. La compensación es como lo último. Pero la compensación tampoco se trata de que el que tiene plata entonces puede contaminar y puede destruir. No. Lo que se busca con la compensación es que se trate de revertir un daño. Trate de cambiar un comportamiento también. Porque la compensación, por ejemplo, en los cerros orientales de Bogotá pusimos una tasa compensatoria por los cerros orientales, para que la gente no construya más ahí, pero sin embargo hay gente que construye ahí. Y entonces ahí, digamos, la ley es muy clara, que dice que después del 2005 todo lo que se construyó tiene que ser demolido. Pero la huella ecológica que hay ahí, de las construcciones que están, es compensar para generar un recurso para preservar la reserva forestal, porque eso tiene un costo también, digamos, desde el punto de vista de guardaparques, guardabosques, etc. Entonces, el tema económico, yo lo que quiero dejar con esto para terminar, porque pues hay muchos temas, digamos, financieros, etc. Es que el tema económico no es que sea malo. El tema económico bien tratado, sosteniblemente tratado, con principios de sostenibilidad. Hay principios para el desarrollo sostenible que tienen que ver con la igualdad, con la equidad, con el respeto, con el tema de, digamos, de no contaminar más, de no buscar un impacto negativo en el ambiente. Todos esos temas están amarrados a unas buenas prácticas de una economía verde, si quiere llamar, o una economía sostenible, que es lo mismo. Eso es parte de lo que uno quiere, digamos, desarrollar en este país,
y cambiar de una práctica de un país que en este momento es insostenible a un país un poquito más sostenible a través de un montón de temas económicos. Una preguntita, hablando ya de los bonos ambientales, ¿no? Uno de los principios fundamentales considero que deberíamos ir articulando es el tema de cómo ir consolidando una política pública ambiental propia que nosotros llamamos sistema indígena ambiental. Entonces, yo pienso de que ese presupuesto del bono ambiental hay que apuntar a un sistema propio de mantenimiento de bonos ambientales, un sistema con un modelo propio que vaya a fortalecer más los conocimientos tradicionales, por ejemplo, en el tema de la economía, como usted dice, en el tema de educación, en el tema de territorio, pero que vaya enfocado a un tema ambiental. Sí. Porque, o sea, gracias a esos abuelos que están en territorio y con sus consejos, con sus cosmologías y con su planta sagrada que es el ambil, la coca y la yuca dulce, que han podido monitorear todo ese sistema ecológico que tienen ahí, las variedades, biodiversidad que hay ahí. Entonces, yo preguntaría, ¿qué posibilidades hay si en una organización dice, listo, yo estoy de acuerdo en montar aquí un RECMAS, por ejemplo, que usted dice? Ajá. O sea, ¿cuáles serían los trámites a seguir? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Entonces, volviendo al tema, ya hay un mercado, entre comillas, de carbón, que no es malo, porque está generando recursos de entidades privadas colombianas y del exterior que están buscando, digamos, invertir en esos bonos de carbono, digamos, de proyectos interesantes. Interesantes son cuando tienen captura de carbono, que tienen un tema de biodiversidad, que tienen un tema con las comunidades. Ese es un proyecto interesante para la gente decir, uy, a mí me interesa meterme ahí a esos proyectos porque me interesa sacar proyectos con la comunidad, por ejemplo. Entonces, esos bonos de carbono que ya existen en el mercado, digamos, tienen un proceso. Y el proceso es, primero, tienen que tener una cantidad de hectáreas, digamos, porque ahí hay que hacer un análisis muy profundo de cuántos, digamos, qué tipo de bosque tiene, qué tipo de árboles tenés, qué tipo de vegetales, todo el tipo del análisis, digamos, de la capa vegetal, se analiza en detalle, digamos, con unas triangulaciones de unas parcelas en una parte, pero después satelitalmente. Allá arriba, satelitalmente, se fijan exactamente toda la cobertura vegetal que vos tenés. Se pueden fijar hasta un árbol que quitan, se puede analizar eso. Y ese árbol que quitan tiene, digamos, una ecuación económica, menos captura de gases de efecto invernadero de acuerdo al tipo y a la especie del árbol, ¿ya? Entonces todos esos árboles están generando captura de carbono, pasan por un proyecto de certificación que dura varios meses, donde hacen todo ese tipo de análisis, y una vez tengan ese proyecto, entonces pasan a un tema de verificación, se llama, donde llaman a unas empresas grandes, digamos, de unos estándares, como decir, unas empresas que se fijan en todo el chequeo, todos los puntos, que cumplas con todos los puntos de toda la información que se recopiló, y de acuerdo al estándar sale de ahí sí esa verificación, ese certificado que se puede negociar a través de, en Colombia, ¿verdad? O por fuera de Colombia, ¿ya? Porque vuelvo y repito, una empresa, por ejemplo, una aerolínea, en su trayecto, en su frecuencia, produce, no sé, por decir algo, 1 millón de toneladas de dióxido de carbono. O sea, genera 1 millón de toneladas de dióxido de carbono. Ese millón de toneladas de dióxido de carbono, entonces está obligado, esa empresa, a pagar un impuesto, que fue lo que hicimos en el gobierno anterior, un impuesto al carbono, o lo paga, o sale al mercado y compra un bono de carbono que tiene un precio menor, ¿ya? Y al comprarlo, pues se ahorra un montón de dinero la empresa, pero se mete en proyectos con las comunidades, el tema de... tiene muchísimo más interés, es mucho más interesante para una empresa desde el punto de vista de responsabilidad social empresarial, meterse a un tipo de estos bonos que tiene que pagar el impuesto. Porque el impuesto va a una gran canasta, donde el Estado lo destina para otras cosas. ¿Ven? En cambio, estos proyectos van destinados a las comunidades. ¿Cuánto dura ese proyecto? ¿Cuánto dura todo eso? Como un año. 8 meses, un año. Y una vez usted tenga esos bonos de carbono, duran aproximadamente la verificación 30 años. 30 años donde cada año, cada verificación generalmente le pagan a usted por preservar y conservar ese bosque. Pero además eso no está solamente amarrado al tema de la captura de carbono. Ahí tienen que haber, digamos,
lo que se llama negocios verdes o emprendimientos verdes para que le genere también otros ingresos a la gente, a la comunidad, dentro de la cosmovisión, obviamente. Temas de artesanías que se puedan comercializar, temas de pesca sostenible, temas de productos no maderables, agroecología si se requiere ahí. Eso sí, todo lo que está dentro de eso, no le puedes meter nada de fertilizante ni nada de esa vaina. ¿Sí me entiendes? Porque está dentro de un marco, de un proyecto de captura de carbono que es verde. Entonces no puede tener dentro del proyecto verde un modelo ecológico que está utilizando fertilizantes o haciendo, no sé, minería, por ejemplo. Eso está prohibido ahí. Entonces es un tipo de esquema que ya funciona y no es tan académico, sino que ya está por todos lados y que está funcionando en muchos modelos, digamos, de resguardos y comunidades en muchos países. Bueno, te voy a preguntar algo sobre economía, ¿no? Sí. Entonces, ¿hubiese posibilidades en el tema ya de economía, proyectos con iniciativas propias de plantas nativas de la región? Por ejemplo, el camu camu, no sé si alguien conoce el camu camu por acá. ¿Han escuchado hablar del camu camu? De todas sus propiedades nutritivas que tiene. Es una planta que usted le encuentra a cada paso a la orilla del río Putumayo y en las lagos y en las costas. ¿Y qué genera eso? O sea, ¿para qué se utiliza? Eso es un producto altamente nutritivo, contiene más de la A a la Z, digamos así. Tiene todos los verdes. Y había un proyecto cuando estaba con el presidente del Perú, Fujimori, en el estrecho montaron una planta de extraer las pulpas del camu camu. Se produce gaseosa, mermelada, lo que usted quiera producir. Entonces, estamos viendo nosotros como organización, teniendo en cuenta lo que estamos hablando, el tema del bono de carbono, Claro. Entonces, la idea es cómo empezar a trabajar, desde tus conocimientos y los conocimientos de los demás compañeros del conocimiento tradicional que hay, cómo empezar a trabajar ese tema de economía y mostrarle al mundo de que no solo está produciendo oxígeno, hay cosas también que puede brindar economía a la gente, y con eso se puede hacer monitoreos de guardabosques, verificaciones, zonificaciones. Entonces, pues yo no puedo hacer un public reportaje, no, mentira. Sí. Vean, es muy sencillo. Está el proyecto que hablamos de los bonos de carbono, ese es un tema, estamos de acuerdo, es el tema de captura de carbono y tal. Pero dentro de esos proyectos de bonos de carbono tienen que haber modelos productivos o algo que nos genere, digamos, unos recursos para la comunidad. Usted ahí tiene, aunque usted no lo sabe, o de pronto sí lo sabe, porque ya me lo dije, un tema que puede ser el boom, digamos, bien tratado, ambientalmente tratado, socialmente tratado, puede ser algo totalmente, digamos, diferenciado, competitivo. La gente tiene que saber, ese es el otro tema que yo enseño en la universidad. Porque mucha gente, usted puede hacerlo muy verde, muy ecológico, con madres cabeza de familia, carbono, lo que usted quiera, pero la gente no sabe de eso. Entonces la gente tiene que conocer que viene de un proyecto, por ejemplo, Red Más, que es de las comunidades de allá, que está preservando y conservando el medio ambiente y la biodiversidad, porque usted tiene, o digamos, corredores de biodiversidad con un modelo de pago de servicios ambientales, no sé, o dentro del mismo Red, ¿verdad? Y eso le da a usted una ventaja competitiva y diferenciada en el producto, ¿verdad? Ahora, el tema del empaque también, porque si vos tenés, y aquí usted lo ve en algunos temas, usted tiene un producto muy verde, muy ecológico, con comunidad, exacto, y un empaque de plástico, de hasta ahí llegaste. Entonces, es el tema de ser consecuente con el tema, y poco a poco lo va puliendo, pero se va volviendo un producto estrella y diferente de su región. Y ahí usted tiene, digamos, Cuando hablamos de empaques, por ejemplo, el SENA del Amazonas, hay una hoja ya que es el bijao, no es el que ha hablado del bijao. Ese bijao se puede también formarlo como empaque. Claro. Y eso no es contaminante. Y entonces la gente entiende que está manejado con un empaque natural, etcétera, pero le metes toda la retórica, todo lo que acabo de decir, toda la filosofía, y eso, como dicen, mire, en Colombia está creciendo esto. O sea, usted ve esta tienda, mucha gente está enfocada en ese tipo de productos. El gobierno de alguna forma u otra está tratando, yo estuve a meter la cucharada porque sí estuve en el otro gobierno, etcétera, está tratando de cambiar esa mentalidad, pero el mercado es el que cambia realmente el tema. La gente, la que está aquí sentada, es la que cambia con sus actitudes, andando en bicicleta, comprando cosas, que cambia ese modelo que está destruyendo el planeta.
pero además de eso genera una riqueza, digamos, interesante para toda la comunidad. Entonces yo creo que ya quedó claro el tema, ¿verdad? Estamos súper alineados con una nueva economía. No, yo quiero tomar algo y te queda otra pregunta. Ah, bueno, entonces va a tomar algo y me da otra pregunta. Habla para que vaya pensando. ¿Has escuchado hablar sobre el tema de Sacha Inchi? Sí. Ya. La famosa Sacha Inchi. Sacha Inchi hay dos clases, en bejuco y en árboles naturales. Si usted busca en internet Sacha Inchi, va a encontrar muchos productos de Sacha Inchi, y ese es un producto que también es nativo, o sea, la planta es nativa del Amazonas. Entonces iríamos ligados a esas dos cosas, por ejemplo, el camu camu y el Sacha Inchi. Sería una opción, si vamos a hablar de verificar, de guardar bosques, de monitorear, de pagar, eso daría precisamente para blindar y el cuidado de los bosques. Yo le voy a decir algo. Sí, Sacha Inchi es una buena opción, pero yo entiendo que ya hay mucha gente que está sembrando también Sacha Inchi en Colombia, en muchas partes. Y como decían en economía, qué pena volver al tema económico, pero es cierto. Usted o compite, o es diferente, o compite por precio o por volumen. Usted lo que tiene que hacer es diferente. Claro, si es un proyecto Red+, ¿verdad? Usted puede decir, esta Sacha Inchi es producida con comunidades, etcétera, dentro de un proyecto Red+, ya hay una diferenciación. Pero si no hay un proyecto Red+, yo sí me iría, por ejemplo, por el camu, o por el tema de el cocoazú, por ejemplo, que a mí me encanta y que la gente no la conoce. Pero hay otro que no te encanta. ¿Cuál? El canangucho. Ah, maestro. El aguaje que dice. Riquísimo, lo que pasa es que un poquito... Y eso es precisamente del territorio. Bueno, pero la gente no lo conoce. Pero si vos sabes venderlo, lo que te quiero decir, mostrando las bondades de la comunidad, respetando la cosmovisión, y lo podés presentar también a la gente, ahí hay un tema interesante para digamos, un producto que vos querés vender diferenciado. Y así se están moviendo estos proyectos y están generando temas muy interesantes en las comunidades, en los resguardos, pero diferentes. Vuelvo y repito, ya no competís por lo mismo que hacen las otras personas cerca del territorio, está siendo diferente. No sé si ya estamos teniendo, yo quisiera decirle, o sea, un concepto propio, ¿no? Nosotros consideramos, por ejemplo, que el Amazonas o la tierra es nuestra madre. Por lo tanto, toda cosa que nosotros hagamos en contra de ella nos va a perjudicar. Porque si uno hace un daño a la mamá, ¿qué te hace tu mamá? No, pues, bien. Entonces, si nosotros consideramos que eso es el pulmón del mundo, y es la madre tierra, y tiene un equilibrio hombre, naturaleza, en lo social, vuelvo y digo, en lo social, en lo natural y espiritual. Es ahí lo que hablamos, ¿no? ¿Cómo podemos, desde los programas del Estado que hay, ir implementando cómo mitigar las cosas? Claro, lo que te quiero decir es, vamos a ver, el Estado está muy limitado, el Estado tiene unos recursos muy amarrados, ¿verdad? Y yo he sido, digamos, aunque yo trabajé en el Estado, yo siempre he tratado de alguna forma facilitar y catalizar que los negocios o que los emprendimientos se generen con la misma comunidad y buscar donde yo puedo bajar recursos para ayudar a que usted salga, digamos, adelante. Digamos, le compro, pues yo no compro, pero digamos el Estado o algunos programas de cooperación buscan ayudar para que usted, digamos, salga adelante, ¿verdad? Lo que pasa es que hay veces que hay algunas comunidades que se acostumbran a que el Estado y la cooperación internacional les den, no son ustedes, pero hay unas comunidades que yo conozco que están acostumbradas a que les den, y está ese espíritu paternalista, ¿verdad? De que como un papá, dele y no haces nada. Pero ustedes, uno se da cuenta que usted lo que quiere es generar, preservando esa cosmovisión, unos recursos para la gente, para que tengan para poder, pues, sus cosas. Lo que usted decía hace rato, si alguien tuviera la motosierra y está tumbando, por ejemplo, 4 palos en un día, si usted dice mejor, ¿sabe qué? Haga un museito de las motosierras y no vuelva a tumbar más. Y lo que te ingresaba a usted... Y yo le pago a usted, porque es lo que hacemos también en los proyectos RED. Mientras que a usted le salen los proyectos productivos que se demoran un tiempo, por ejemplo, el cacao orgánico dura 3 años, para algún tipo de modelo productivo dura 1 año o 6 meses en que salga todo adelante, pero nosotros no queremos que la gente corte árboles. ¿Qué es lo que hace, digamos, los proyectos de RED? Le dicen, pueden hacer, no me toque la motosierra, y por 6 o 7 meses yo le pago a usted una plata
parecida, similar, no tan alto como pero le pago para que no las toque. Sí, se compromete, aquí usted no me toca la motosierra. Y después sale el proyecto, y cuando sale el proyecto, ya la persona dice, ahora sí, me dedico a esto y voy a generar unos ingresos, ¿sí me entiende? Voy a tener para pesca, para agroecología, o temas de para coger, o la misma fruta esa que tú me dijiste, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es como una etapa de transición de un modelo o de una forma insostenible a un modelo mucho más verde y sostenible, que es lo que queremos hacer. Con los proyectos que vienen, vuelvo y repito, sí, son proyectos, digamos, que el Estado lo generó, pero son empresas grandes ahora las que están invirtiendo para que salgan. ¿Por qué? Porque les interesa compensar ese carbono o pagan el impuesto de carbono. En el tema educativo, o sea, nosotros como organizadores estamos montando una educación propia. Ajá. Que no sea una educación encerrada, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos educaron el profesor hablando y una tiza ahí, y simplemente el alumno va a memorizar. La revolución educativa de la comunidad indígena de Orengo es que el alumno no debe memorizar, él debe hacer las cosas. De acuerdo. Él debe salir, él debe mirar, él debe decir. Bueno, si vamos a hablar de prácticas propias, un ejemplo, la pesca. Yo no voy a decir que aquí este es el anzuelo, vamos a mirarlo. ¿Cuáles son las clases del pescado que es comestible? Entonces, esa educación que estamos montando, precisamente, lo que vinimos a hacer nosotros acá es precisamente cómo montar modelos pedagógicos, materiales didácticos para implementar ese tipo de educación. Por ejemplo, y es un tema muy interesante, en Vera también hay un tema también de pesca, y ellos lo que estamos buscando es que, digamos, una persona que quiere conocer o quiere aprender ese modelo ancestral, entonces se va a una experiencia con usted. Yo le digo, yo le pago a usted una plata, ayúdeme, explíqueme, pero explíqueme esa cosmovisión. Esa es una alternativa también interesante, y más bien usted le transmite algunos conocimientos, ¿verdad?, a esa persona. Pero eso es un modelo también, digamos, de emprendimiento, si quieres, verde y sostenible, que genera alternativas como el tema de avistamiento de aves, por ejemplo. Ustedes conocen muchos lugares donde uno puede ver temas que mucha gente quisiera ver. Ese tipo de cosas es parte en balance, ¿no? Obviamente en armonía, y dentro de todo el tema de cosmovisión que se puede desarrollar. En el tema de gobernabilidad y el tema de territorialidad, o sea, dentro de los que hablamos, por ejemplo, ¿no?, hay posibilidades de que con ese recurso fortalezquemos el gobierno propio, claro, teniendo en cuenta los conocimientos tradicionales, porque aquí, por ejemplo, ¿cuánto gana un señor que tenga un doctorado? ¿Y cuánto le están dando al abuelo que tiene todo el conocimiento? No, por eso, porque no hay todavía, digamos, un reconocimiento por mucha gente de ese tema tan importante. Pero eso puede ser, obviamente, un valor agregado que vos puedes presentar para que la gente efectivamente diga, hey, aquí hay un conocimiento realmente interesante, ayúdenos entonces, y ahí usted va generando esa, digamos, economía interesante, una economía otra vez en cosmovisión, armonía ambiental, etc. Hay muchas alternativas que ustedes pueden trabajar. Ahorita estaba ventilando, por ejemplo, sobre la economía naranja. Ah, sí. No sé, o sea, de mi ignorancia no sé qué es una economía naranja. Yo tampoco. Entonces nos quedamos los dos. No, yo la verdad, mire, yo me quedé en el verde. El tema de la economía naranja es un tema, entiendo que innovación y muchas cosas de estas, pero en la práctica los negocios verdes, la economía verde, a ver, voy a aclarar una cosa. El planeta está cada día peor, cada vez hay más y más población. Cuando yo arranqué esto en el 2004 éramos 5.000, 6.000 millones de personas. Hoy en día estamos en casi 9.000 millones de personas, y las personas que van a haber 15.000. Hay problemas de alimentación, hay problemas de agua pura, hay problemas de aire puro, hay problemas de tierras, porque usted visto la frontera agraria para cultivar y comer cada vez crece más. Entonces todo el mundo habla de una economía verde en el planeta, de un balance ambiental. Y el tema de la economía naranja, pues uno entiende que hay muchas, digamos, variables, no riñe tampoco con la economía verde, pero es el enfoque global la que te está diciendo, enfóquese en la Pachamama, en el medio ambiente, para que podamos crecer como seres humanos. En lo tangible y intangible. Exactamente, si no, entonces no vamos a avanzar. Listo. Bueno, muchas gracias por
la invitación, hay muchísimas preguntas y vamos a escuchar las preguntas. Yo no soy Estado, así que pueden preguntar lo que quieran. Entonces tú recuerdas un par de preguntas, pero las vuelves a decir para mí. Ok. ¿Cuál es la problemática que hay con la deforestación en la zona dentro de su zona? Entonces, ¿cuál es la problemática de la deforestación dentro de tu zona? Uno es que, por ejemplo, digamos, no tanto la deforestación, sino hay puntos estratégicos donde hay. Una de las grandes problemáticas es, por ejemplo, en el Amazonas hay un grupo, no sé si han escuchado ustedes, indígenas llamados Yuri, que no están contactados. Un sitio específico, y es el sitio correcto, no están contactados, están en su hábitat natural. El tema de la madera, la que es la deforestación, está yéndose mucho hacia los territorios de ellos. Okay. Entonces, ¿qué nos está perjudicando? En pleno siglo XXI, tener todavía en Colombia unos grupos no contactados con sus propias culturas, no necesita política pública para ellos. Ellos no necesitan que le den un medicamento, no necesitan que le den un kilo de arroz, no necesitan nada, que sí están en su territorio. Entonces, es uno de esos problemas. Es uno de los problemas que nos causan notas precisamente, que a esos indígenas que están allá, que no están contactados, hay que protegerlos. Yo creo que también, no sé si entendí bien, es ¿qué mueve en esa región que la gente corte árboles en el Amazonas? O sea, ¿cuál es el motivador, el driver, por qué la gente corta árboles en esa zona? Ahí va la pregunta. ¿Por qué la gente caza? ¿Por qué pescan en grandes escalas? ¿Por qué cortan madera? Precisamente porque el Estado, aunque tú no eres Estado, no ha montado, por ejemplo, una política pública por sostenimientos de esa gente en territorio. A nosotros nos están diciendo en este momento, no caza una boruga, sí, pero si yo no cazo una boruga, entonces, ¿qué voy a hacer? No tumbo un árbol. Resulta que la corporación está dando permisos a los lancheros para que transporten madera. Entonces yo pienso que aquí debemos ponernos de acuerdo todos, ¿no? Más que todo es el sentido de pertenencia, que nosotros somos ignorantes, muchos, que creemos de que con tumbar un árbol estamos haciendo más, pero no nos damos cuenta que estamos perjudicando a una sociedad y al mundo, ¿no? Entonces yo considero de que una forma de mitigar lo que es la comercialización de peces o animales montes en grandes escalas es precisamente que el gobierno ponga los ojos. Bien, perfecto. Y hablar con las instituciones, por ejemplo, una de las cosas, los cuartos fríos. Cuartos fríos de 70, 80 toneladas, transitando por el río Putumayo, sin hacer una consulta previa a nosotros que estamos allá. Y como es el país, ya uno va como autoridad y decide, bueno, permiso, va al lado peruano. Van los peruanos, van al lado colombiano. Lo molesta a los peruanos, los colombianos se ponen en medio río. Entonces yo considero que ahí, o sea, esa institución también debe ponerse un poco, o sea, todos debemos montar un solo barco y debemos montar sobre un solo enfoque. Súper bien, gracias. ¿Quién tiene la otra pregunta? Dale. Bueno, mi pregunta va enfocada no tanto al tema, bueno, de hecho no tiene nada que ver con el tema de bonos verdes y deforestación, pero sí un tema, digamos, económico-ambiental, ya que usted es como más de esa área. Es una opinión muy, digamos, muy objetiva suya acerca de la delgada línea entre, o sea, la depredación humana, digámoslo así, para evolucionar, para un desarrollo aparentemente de una región, de un país, contrastado con el impacto ambiental que pueda tener. Es enfocado básicamente en lo que pasa ahorita en Hidroituango. Entonces, mi pregunta es si se está procurando por una economía sostenible y alternativas, si hay alternativas, por ejemplo, energéticas en La Guajira, eólica, solar, o sea, miles de hectáreas. No sé si el gobierno tuvo en cuenta esa opción versus la, digamos, catástrofe que se está generando ahorita con la sequía que se está generando de la conversión del río Cauca. Entonces me estás preguntando por qué el gobierno, no, digamos, no tan enfocado al gobierno, bueno, o por qué no, sino dónde queda
O sea, si es necesario, digamos, era necesario hacer ese proyecto tan gigantesco. Sí, pero entonces por si no escucharon, yo no entiendo, pues está hablando de Hidroituango y si era necesario el proyecto, ¿verdad? Versus el impacto ambiental, ¿verdad? Entonces uno podría decir, yo sinceramente, yo diría, hay otras alternativas que pueden generar la misma cantidad de megawatts que ese proyecto de Hidroituango. Además que eso está generando un impacto gigante, no solamente ahorita en la muerte con los peces, que estamos hablando de Hidroituango por si acaso, donde obviamente está generando una mortandad, pues usted ha visto todo lo que está generando eso en el cauce hasta el mar, en mortandad de peces, etcétera, pero sí es cierto que tampoco había, desde la concepción del modelo de la presa, un tema de una interconexión de los peces en el río, que tiene que tener una hidroeléctrica, porque los ríos son ríos vivos, es como una supercarretera de peces, ¿verdad? Y eso tampoco existía, desde el punto de vista ambiental ya era un problema. Pero si uno le dice si uno se da cuenta que en Colombia hay formas de generar energía con geotermia, que es de los volcanes, eólica, que tenemos biomasa, que tenemos corrientes submarinas, que tenemos energía de la biomasa de metano, de los basureros, que en este país usted pasa un basurero y hay un montón de tubos botando metano a diestra y siniestra y ahí hay energía, por ejemplo. Y que uno puede generar muchas formas de electricidad y de energía sin entrar en un tema de una represa que lo que está generando, y no ha generado un watt todavía, y hay millones de pesos invertidos ahí. Yo le podría decir a usted, ahí hay un error de planeación, y la planeación, o sea, de poder ver el futuro, pues, de poder coordinar todo lo que usted estaba diciendo de qué tipo de país queremos. Pues el enriquecimiento de unos pocos sabios. El enriquecimiento, porque el problema es que el problema que hay en Colombia es que hay poca visión de largo plazo. La gente ve todo a corto plazo, la plata, el dinero y todo eso, y no se fija realmente en lo que podemos generar con una economía en balance con el medio ambiente, generando riqueza, biodiversidad, segundo país más megabiodiverso del planeta, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un error de concepción, ¿verdad? Que en otros lugares, pues, básicamente haría más bien que esta represa no pasara o fuera demolida. Pero yo no voy a hablar más de ese tema porque si no aquí me va todo el día, ¿verdad? Hay una pregunta por allá, perdón. Y luego me presentas a mí y hablamos. Listo, y la última pregunta por allá. Muchas gracias. Es para Francisco. Okay. Dentro de la comunidad, ¿ustedes han visto un efecto de cambio climático? Y la segunda es, me gustaría que me comentaran, ya que lo dijo, un ejemplo de una actividad sostenible que están haciendo dentro de su comunidad. Bueno, como decían los compañeros anteriormente, yo que hace 3 días cumplí 49 años. Taquicato. Nosotros, por ejemplo, el calentamiento global ha sido un impacto supremamente. Anteriormente nosotros íbamos a la charla sin camisas y ahora no, tenemos que poner la camisa porque la espalda nos arde estar en la charla. Nos hemos dado cuenta que hay el calentamiento, o sea, el sol está calentando más. No sé por qué lo están haciendo ustedes como expertos. ¿En el centro calienta más? Calienta más. Entonces, sí nos hemos dado cuenta de que ha subido la temperatura del sol. ¿Qué proyectos sostenibles hemos tenido en el territorio? Hemos hecho varias iniciativas productivas. Uno es fortalecimiento de la sagra cultural propia, o sea, de que se siembran las semillas propias de la región, el ñame, el daledal y lo demás que nuestros abuelos vivieron con esas plantas. Y el otro proyecto es ya tirando como a mirarle a ustedes los blancos, y nosotros montamos un proyecto de elaboración de panela. Nosotros, el compañero fue a instalar allá por solicitud de la gente también, porque no corte madera, no pesque. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, pues vamos a sembrar caña y vamos a panela para las comunidades. En estos momentos no estamos hablando del tema de exportación, simplemente es para el sostenimiento nutritivo precisamente. El otro tema es que hemos estado enfrentando de los que hablábamos ustedes del tiercú, lo que usted llama la cachama, ¿no? Que son peces directamente allá metidos, que puede ser una iniciativa y lo hemos intentado, pero para hacer eso, lo que decía hay que hacer un estudio, cómo se va a hacer. Entonces,
y para eso necesitar recursos. Entonces, el único proyecto que hemos montado dentro de la organización es el proyecto de la panela. Bueno, muchas gracias. Desafortunadamente tenemos ya que cerrar. Primero agradecer a los organizadores, a Camilo y a todo el mundo de Café Botánica, y entender antes de cerrar que esto es un tema de cuando hablamos de una economía verde, una economía sostenible, es una economía armoniosa con la gente, con el ambiente y obviamente generando unos recursos. Con esto termino, dejo a Camilo para que por favor ya haga la despedida y agradecerles a todo el mundo. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos están viendo todavía, a Francisco, Mauricio, Julio y a Simona, claro. Café Botánico es 4 eventos culturales, es una agenda nómada que arranca en Bogotá y luego viaja para Lima. Pero el segundo evento que hay después de este foro sigue siendo en Bogotá y es una fiesta para que nos encontremos, para que bailemos cumbia, para que con músicos locales, con comida local nos encontremos y sigamos construyendo ideas. Esto va a suceder el sábado 23 de febrero. Ahí va a haber más información en la página del Café Botánico y en las redes. Gracias al Café Cogi y al Agua Siembra que hoy nos apoyaron para hacer este primer episodio del Café Botánico. Ambos son 2 proyectos, 2 empresas muy exitosas como Bosque Negocio. Son el ejemplo de que los productos que consumimos pueden restaurar y conservar los bosques, y que nosotros desde las ciudades podemos acompañarlos a ustedes como guardianes, reconocer el trabajo que han venido haciendo. Yo enfrente de todos le agradezco enormemente, Francisco, por haber viajado 17 horas en lancha, 4 horas en avión, en un pasaje que vale más que ir a Nueva York, para compartir con nosotros, por estar enfrente de ese 1,5 millones de hectáreas en el Amazonas que está siendo depredado por varias cosas que ya sabemos, y el proyecto que tenemos con ustedes de construir un futuro donde el Amazonas, nuestros hijos, lo puedan disfrutar, pues va a depender de todas estas personas que nos están viendo y que van a comprar nuestra panela, van a comprar nuestro bono de carbono. ¿Usted quiere decir alguna cosa para despedirse? Sí, quiero despedirme también. Y primero que todo quisiera agradecerle a usted, al compañero Esteban y los demás compañeros, las muchachas que vinieron a escucharnos. Quisiera que nos ayuden en verdad a emprender este nuevo camino. Considero que en este primer espacio estamos poniendo una semillita. La semilla recién va a empezar a germinar y va a crecer y va a dar fruto para el beneficio de toda la humanidad. Entonces, si alguien quiere contactarme, mi WhatsApp es el 314-755-9753. Mi página es pachogarciaelduro@gmail.com. Entonces, alguien nos quiere escribir y podemos seguir hablando, sería por esos medios que... Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos.